Pues ahora vamos a ver la segunda demostración para la fórmula del punto medio de un segmento. Vale, recordemos que la situación que tenemos es la siguiente. Hay un segmento, que es el segmento AB. Recordemos que las coordenadas del punto A son A1, A2, y las coordenadas del punto B son B1, B2. Bien, y ahora queremos hallar las coordenadas del punto M, que van a ser M1, M2. Y ese punto M es el punto medio del segmento, de tal manera que ese punto dividirá el segmento AB en dos partes iguales. En la demostración anterior habíamos visto cómo llegar a la fórmula del punto medio de un segmento mediante vectores de posición. Pues ahora lo vamos a hacer mediante triángulos semejantes. Y bueno, claro, como vamos a llegar a la conclusión de que hay dos triángulos semejantes, podemos establecer relaciones de tales. Pero vamos a ver cómo hacemos esto. Vale, nosotros necesitamos llegar a la conclusión de que hay dos triángulos semejantes. Y bueno, esos dos triángulos van a ser los siguientes. Serán dos triángulos rectángulos que tendrán como hipotenusa el segmento AM, es decir, este de aquí, y el segmento AB. Entonces, vamos a trazarlos. Vemos que por aquí tenemos el punto D y el punto C, que nos van a servir de apoyo para trazar los dos triángulos. Entonces, el triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa el segmento AB va a ser este de aquí. Será el triángulo ABC. Y luego, el triángulo rectángulo que tiene como hipotenusa el segmento AM será este de aquí. Es el triángulo AMD. Ahora, vamos a demostrar que estos dos triángulos, bueno, que ya hemos dicho que son rectángulos, son semejantes. Para poder demostrar que dos triángulos son semejantes, hay cuatro criterios, que serían estos cuatro de aquí. Pero realmente solo nos interesa centrarnos en el primero. Este es el criterio ángulo-ángulo, que nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales, o lo que es lo mismo, congruentes. Así que si nosotros llegamos a demostrar que estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces mediante el criterio ángulo-ángulo podremos afirmar que son semejantes. Pues vale, vamos a ver. Realmente es bastante sencillo demostrar que los tres ángulos son iguales. Como los dos triángulos son rectángulos, ya podemos decir que tienen el ángulo recto igual. Entonces, estos ángulos de aquí ya son iguales. Luego, también podemos decir que este ángulo de aquí es el mismo, precisamente porque los dos triángulos rectángulos comparten ese ángulo. Vale, entonces así ya tendríamos dos ángulos iguales. Entonces el tercero también sería igual y los triángulos son semejantes. Pero también podríamos demostrar que estos dos ángulos de aquí son congruentes. Esto nos lo dice la teoría. Si nosotros tenemos dos rectas paralelas que están cortadas por una secante, entonces podemos decir que estos dos ángulos que se forman entre estas rectas son congruentes. Precisamente esta es la situación que tenemos. Vale, nuestras dos rectas paralelas van a ser aquellas que surgen de prolongar los dos catetos verticales, es decir, este de aquí y este de aquí. Está claro que estas dos rectas son paralelas. Y estas dos rectas paralelas están cortadas por una secante, que surge de prolongar el segmento AB. Es decir, esta es nuestra recta secante. Entonces tenemos dos paralelas que están cortadas por una secante. Por lo tanto, podemos afirmar que estos dos ángulos que se forman entre las rectas son congruentes. Vale, como estos ángulos son iguales y, por ejemplo, este de aquí también lo es, porque es compartido los dos triángulos, entonces ya podemos afirmar por el criterio ángulo-ángulo que los triángulos son semejantes. Pues lo escribimos. El triángulo AMD, es decir, el rojo, es semejante al triángulo ABC, que es el azul. Bien, pues una vez que conseguimos demostrar que estos dos triángulos son semejantes, ya podemos establecer relaciones de tales. Vale, pues primero vamos a empezar calculando la coordenada x del punto medio, que sería M1.
Para ello tenemos que relacionar, aplicando tales, la hipotenusa de estos dos triángulos con los catetos horizontales, es decir, estos dos de aquí. Entonces, como los dos triángulos son semejantes, podemos decir que la hipotenusa del triángulo pequeño es a la hipotenusa del triángulo grande, como el cateto horizontal del triángulo pequeño es al cateto horizontal del triángulo grande. Escrito con letras quedaría así. El segmento AM es al AB como el AD es al AC. Vale, y ahora tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a escribir al segmento AB en función de la AM. Esta relación entre el segmento AB y el segmento AM realmente ya la habíamos visto en la demostración anterior. En la primera demostración dijimos que el segmento AB era el doble, estábamos con vectores, entonces el vector AB era 2 veces el vector AM, precisamente porque M es el punto medio de AB. Entonces ahora sería lo mismo pero con segmentos. El segmento AB es 2 veces el segmento AM. Pues lo ponemos. AM partido de 2AM es igual a AD partido de AC. Y ahora vamos a sustituir estos dos segmentos, el AD y el AC, por una diferencia de abscisas. Bien, vamos a ver esto. Primero nos centramos en el segmento AD. Vemos que podemos hallar su longitud haciendo una resta de abscisas. En concreto, la resta de las abscisas de sus puntos extremos. Entonces, la abscisa del punto A es A1. A sub 1, lo tenemos por aquí. Y la abscisa del punto D es M sub 1. Entonces, si restamos estas dos abscisas, obtenemos la longitud del segmento. Por lo tanto, podemos decir que el segmento AD es igual a M1 menos A1. Podemos hacer lo mismo para el segmento AC. Vemos que la abscisa del punto A es A sub 1 y la abscisa del punto C es B sub 1. Entonces, la longitud de AC la podemos hallar restando B sub 1 y A sub 1. Vale, pues ahora simplemente hay que simplificar esto un poco. AM se nos va con AM, entonces queda que 1/2 es igual a M1 menos A1 partido de B1 menos A1. Ahora podemos multiplicar en cruz. Quedaría que B sub 1 menos A sub 1 es igual a 2M sub 1 menos 2A sub 1. Y ahora habrá que despejar M sub 1, porque a fin de cuentas es lo que queríamos calcular, la coordenada X del punto medio. Vale, entonces 2M1 es igual a B1 más A1, y entonces M1 es igual a A1 más B1 partido por 2. Bien, pues ya hemos llegado a la fórmula, a la mitad de la fórmula que queríamos. De esta manera es como se calcula la coordenada X del punto medio de un segmento. Ahora tenemos que demostrar la otra parte de la fórmula, es decir, la manera en la que se calcula la coordenada Y del punto medio del segmento. Vale, entonces, para poder demostrar cómo se calcula la coordenada X del punto medio del segmento, establecimos relaciones entre las hipotenusas de los triángulos y los catetos horizontales. Entonces, para demostrar ahora cómo se calcula la coordenada Y del punto medio, tendremos que relacionar las hipotenusas con los catetos verticales. Pues bien, como habíamos afirmado antes, estos dos triángulos son semejantes. Entonces, podemos establecer la siguiente relación, que la hipotenusa del triángulo pequeño es a la hipotenusa del triángulo grande, como el cateto vertical del triángulo pequeño es al cateto vertical del triángulo grande. Escrito con letras quedaría AM es a AB, como MD es a BC. Ahora podemos reescribir el segmento AB en función de la M, diciendo que el segmento AB es el doble de la M, precisamente porque M es el punto medio. Entonces quedaría que AM
partido de 2AM es igual a MD partido de BC. Y ahora tenemos que reescribir estos dos segmentos de aquí como una diferencia de ordenadas. Pues bien, empezamos con el segmento MD, que sería este de aquí. Vemos que la longitud de este segmento la podemos hallar como una diferencia de ordenadas. Sería la diferencia de las ordenadas de sus puntos extremos. Pues bien, la ordenada del punto M vemos que es M sub 2. Y la ordenada del punto D es A sub 2. Entonces, la longitud de MD la podemos hallar restando M sub 2 y A sub 2. Ahora tenemos que hacer lo mismo para el segmento AC. Vemos que la ordenada del punto, para el segmento BC. Entonces, la ordenada del punto B es B sub 2. Y la ordenada del punto C es A sub 2. Entonces, la longitud de BC se puede calcular restando B sub 2 y A sub 2. Vale, pues ahora simplificamos. AM se va con AM, entonces queda que 1/2 es igual a M2 menos A2 partido de B2 menos A2. Multiplicamos en cruz, B sub 2 menos A sub 2 es igual a 2 por M sub 2 menos 2 por A sub 2. Y tenemos que despejar M sub 2, que es la coordenada I del punto medio del segmento. 2M2 es igual a B sub 2 más A sub 2 y M sub 2 es igual a A sub 2 más B sub 2 partido por 2. Bueno, y aquí vemos los pasos que hemos seguido para realizar esta demostración. Esta es la manera de calcular, la conclusión a la que hemos llegado en cuanto a la coordenada X del punto M. Y aquí tenemos la coordenada Y.